Vamos a ver lo que es límites de curvas. Y para límites de curvas tenemos lo siguiente. Tengo una función gamma que va de un intervalo b a Rn, una curva. Con gamma 1, gamma 2, sus funciones componentes. Si tomo un punto en el intervalo b que sea punto de acumulación para el dominio de gamma, eso quiere decir que T0 está en el dominio de gamma o es alguno de los extremos, porque recordemos que esto generalmente da intervalos, es alguno de los extremos, eso es el punto de acumulación. Entonces, el límite cuando t tiende a T0 de gamma de t va a existir si, solo si el límite que se me olvidó ponerlo, el límite cuando t tiende a T0 de todas las funciones componentes. Este límite ya es el límite de funciones de reales en reales, el límite que todos deberíamos de conocer y saber hacerlo. Entonces, si cada uno de los límites de las funciones componentes existen, entonces el límite general va a existir y va a ser lo siguiente. Si todos los componentes existen, entonces este límite se va a calcular como calcular el límite de cada uno de los elementos. Dicho de otra manera, el límite de una curva es el límite de cada una de las funciones componentes. Si todos los límites de las funciones componentes existen, entonces el resultado de esto será un vector y ese vector será el resultado de este límite. Con que alguno de los elementos de aquí no exista el límite, eso va a implicar que el vector resultante no va a existir y por lo tanto este límite no existiría. Eso es básicamente lo que es el límite de una curva y vamos a ver los ejemplos pues, para que vean. Solo que aquí quiero aclarar que voy a utilizar en la mayoría de los ejemplos de límites, como ya son límites de reales en reales que son estos, podemos utilizar todo lo que sepamos de cálculo diferencial, en particular regla de L'Hopital, que es lo más fácil que se utiliza. No siempre se utiliza, hay veces que tenemos que factorizar y hacer otras cosas, pero es las menores de las veces. Casi L'Hopital lo podemos utilizar casi para todo. Entonces vamos a ver ejemplos donde se utiliza y un ejemplo donde no. ¿Sale? Bueno, sí y no. Se utiliza, pero hay que hacer pasos previos. Así que vamos por los ejemplos. Ahora vamos a suponer el siguiente. Si yo tengo una función gamma de t con estas tres funciones componentes, mi pregunta es si el límite cuando t tiende a 1 de la función gamma existe o no. Para eso pues voy a tener que esta es mi función gamma 1, esta es mi función gamma 2 y esta es mi función gamma 3. En consecuencia tengo que calcular este límite cuando tiende a 1, este cuando tiende a 1 y el límite cuando t tiende a 1 en cada uno de ellos. Y eso es lo que procedemos. Entonces voy a calcular primero el límite cuando t tiende a 1 de 1 menos t sobre 1 menos t cuadrada. En este ejemplo que yo tengo aquí, puedo utilizar regla de L'Hopital, que es muy sencilla, o factorizar, cualquiera de las dos sería lo más correcto. Solo les recuerdo que para utilizar la regla de L'Hopital tenemos que tener 0 sobre 0 o infinito entre infinito. Este puede ser más infinito y aquí menos infinito, o menos infinito, más infinito, o lo que sea, no importa. Pero tiene que ser de la forma infinito entre infinito o 0 entre 0. Esto solamente es para poder aplicar lo que vamos a llamar la regla de L'Hopital. ¿Sale? En este caso, cuando yo evalúo en el 1, no es la idea, pero cuando tratamos de sustituir el 1, esto tendría 0 sobre 0, por lo tanto estoy en este caso y le puedo aplicar la regla de L'Hopital, que dice que la regla de L'Hopital, esto sería igual al límite, cuando t tiende a 1, de derivar el numerador entre derivar el denominador respecto a mi variable. Entonces eso me quedaría, derivada del numerador sería menos 1 entre menos 2t. Ahora, una vez que ya apliqué las derivadas, el siguiente paso siempre es evaluar. Entonces ahora evaluamos. Cuando t tiende a 1 tendría menos 1 y aquí tendría menos 2. Y en consecuencia el resultado pues ya lo tengo. Sería menos 1 entre menos 2, queda como resultado un medio. Y ya habremos terminado el primer límite. Nos dio un medio. Ahora vamos con el segundo límite. Vamos a calcular ahora el límite cuando t tiende a 1 de la raíz de t menos 1 sobre la raíz cúbica de t menos 1. Nuevamente me fijo que si yo trato de evaluar en el 1, tendré raíz de 1 que es 1, esto es 0, y aquí pasa lo mismo. Tengo 0 entre 0, vuelvo a poder estar en las condiciones de aplicar regla de L'Hopital, que lo hacemos, y entonces esto sería igual al límite cuando t tiende a 1, y hay que derivar el numerador entre la derivada del denominador. Esto recuerdo, lo voy a poner aquí abajito para que vean lo que voy a hacer. El primero es t a la 1 medio, básicamente raíz de t es t a la 1 medio, y cuando yo lo derivo, el 1 medio baja y me quedaría así, miren, 1 medio derivada sería 1 medio
de t a la 1 medio menos 1, quedándonos 1 medio de t a la menos 1 medio. Y ese sería el resultado de la derivada del numerador, que es lo que tendría aquí. Y entonces lo ponemos y eso va a ser igual a 1 medio de t a la menos 1 medio. Ahora voy a calcular la derivada de lo que tenemos aquí abajo. Es muy parecida, de hecho me va a servir esto que tengo, solo voy a cambiar estos valorcitos. Bueno, ya que vamos a borrar todo. Y tendría t a la, ahora eso, raíz cúbica de t es 1/3. Entonces es la diferencia, solo sería 1/3 de t a la 1/3 menos 1, quedándonos 1/3 de t a la 1/3 menos 1 es menos 2/3. Entonces esto es lo que calculamos en la derivada, bajamos el exponente, le quitamos 1 y calculamos dicha derivada. Entonces este valorcito es el que ponemos aquí. Entonces eso me va a quedar 1/3 de t a la menos 2/3. Borramos todo el resto para tener espacio y en consecuencia lo que va a pasar es que ahora tratamos, una vez que ya derivamos, regla del L'Hopital me dice que se deriva y luego se evalúa. Entonces ya derivé y ahora tratamos de evaluar. Cuando te tiende 1 a cualquier potencia, no importa la potencia que tengan, 1 elevado a cualquier potencia es 1. 1 elevado a cualquier potencia es 1. Entonces estos se cancelan porque es 1 y me quedaría 1 medio entre 1/3. Entonces el resultado va a ser 1 medio entre 1/3, que si yo le aplico la regla del sándwich me va a quedar 3 medios. Y ya termino el segundo límite. El tercer límite pues es aún más sencillo. Cuando te tiende a 1, el seno de t menos 1 sobre t menos 1. Tratamos de evaluar otra vez. Cuando t tiende a 1, tengo 1 menos 1 que es 0 y el seno de 0 vale 0 entre 1 menos 1 que es 0. Entonces vuelvo a tener 0 sobre 0. Estoy en esta misma condición y le puedo aplicar otra vez regla del L'Hopital. Entonces va a ser, esta sí la hago directa porque derivadas son muy sencillas. Cuando t tiende a 1, derivada del seno es el coseno de t menos 1 por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo de adentro es 1, así que no tiene caso que lo pongamos. Todo sobre la derivada de t menos 1. Claramente la derivada de t menos 1 pues solamente es 1. Y entonces al evaluar esto nos va a quedar coseno de 0. Y el coseno de 0 vale 1. Con lo que tenemos podemos garantizar que entonces ya no es una pregunta lo que tengo. Lo que va a pasar es que entonces el límite, puedo borrar esta duda, y el límite va a ser igual al vector que es, resulta de, esta sería la primera entrada, segunda entrada, tercera entrada, porque son mis límites. Es decir, me va a dar el vector, voy a borrar esto del L'Hopital para tener espacio, una disculpa por eso. Voy a tener, ahora sí, voy a tener el vector 1 medio, 3 medios, 1. Y habré calculado mi límite. Que fue solamente calcular límite de la primera entrada, límite de la segunda, límite de la tercera. Y así es como vamos a calcular límites de curvas, calcular el límite entrada por entrada. Vamos a ver un siguiente ejemplo donde ya la regla del L'Hopital realmente es mucho más interesante que todos estos que fueron cocientes muy sencillos, ¿sale? Entonces la idea es solo derivar es calcular límites entrada por entrada. Y vamos a ver el siguiente ejemplo para que vean a lo que me refiero. Ahora vamos a tratar de calcular dada esta función, esta curva que yo tengo aquí, vamos a tratar de calcular el límite cuando gamma de t, del límite de la función gamma de t cuando t tiende a 0. Este caso es bastante interesante por los límites que arrojan. ¿Por qué? Vamos a calcular, entonces sería calcular el límite cuando t tiende a 0 de t por el logaritmo natural de t. Si yo trato de evaluar directamente, tengo 0 por el logaritmo natural de 0, es decir, esto sería 0 por logaritmo natural de 0. Lo malo es que el logaritmo natural de 0 tiende a menos infinito. Entonces, tengo 0 por menos infinito. Si yo recuerdo las propiedades, o mejor dicho, no las propiedades, lo que necesita hacer la regla del L'Hopital, necesito tener 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Esto es para la regla del L'Hopital. No tengo nada de esto. No tengo ni 0 entre 0 ni infinito infinito. Es más, esto es un producto, no es un cociente. Entonces, como es un producto, pues de alguna manera para que yo le pueda aplicar regla del L'Hopital, tengo que tenerlo como cociente. Y solo cociente 0 entre 0 o infinito entre infinitos con todas las variedades de signos que puede haber. Entonces lo que vamos a hacer es esto de aquí lo vamos a arreglar. ¿Qué es eso de arreglar? Le voy a hacer un cambio algebraico para que podamos resolver este límite.
Vamos a borrar esto y para que me entiendan el cambio algebraico, solo lo voy a hacer primero con números y después con la variable. Es decir, por ejemplo, el 3. El 3 se puede escribir como 1 sobre 1 sobre 3. ¿Por qué? Porque si yo hago los cocientes como serían, el 1 que tengo aquí en el numerador lo escribí como 1 entre 1 y entonces sería extremo por extremo entre medio por medio, quedándonos 3 por 1 entre 1 por 1 y dando como resultado 3. Es decir, en manera algebraica, siendo muy formales, sería el recíproco, que es esto, del recíproco. O sea, el inverso del inverso de 3 es 1 entre 1 sobre 3, o mejor dicho, el inverso de un tercio es 3. Esto sería el inverso multiplicativo de un tercio, pues es 3. Es básicamente lo que tenemos. O 1 entre 1 un tercio, pues me da 3. Esto pasa con cualquier número x con x distinto de 0, en particular con mi variable t. Y vamos a ver qué pasa entonces. Lo que yo estoy diciendo es que entonces la letra t la puedo escribir como 1 sobre 1 sobre t. ¿Con qué fin? Con el siguiente, miren. Cuando t tiende a 0, no me voy a fijar en esto, sino cuando t tiende a 0 aquí como cociente, tendríamos esto. Si t tiende a 0, básicamente tengo 1 sobre algo que tiende a 0, como si estuviéramos evaluando. Es decir, esto tendería a 1 sobre infinito, porque 1 sobre 0 se escapa a más menos infinito. Ahorita no me interesan los signos, así que lo voy a hacer que esto tiende a infinito, básicamente. Entonces, esta tiende a 0 y 1 sobre infinito tiende a 0, así que no estoy violando nada. Esto es lo que me interesa, esto es lo que voy a aplicar para calcular este límite. Espero no haber confundido a nadie, así que ahora sí lo voy a aplicar. Voy a borrar todo esto para tener espacio, sobre todo lo de los 3, y lo que tengo abajo lo voy a dejar intacto porque lo voy a utilizar. Entonces, esto será igual al límite, cuando t tiende a 0, del logaritmo natural de t entre 1 sobre t. Es el cambio algebraico que hice. 1 sobre t es el t que tengo. Ahora, si me doy cuenta, cuando t tiende a 0, este ya había dicho que se escapa infinito, bueno, de hecho se escapa menos infinito. Y el que tenemos aquí abajo, como 1 sobre t completo, ya también se escapa infinito. Entonces, gracias a este cambio algebraico, lo que he logrado es que este límite se ve de la forma de menos infinito sobre infinito, lo cual ya le puedo aplicar regla de L'Hopital, que es lo que le voy a hacer. Ahora sí, voy a borrar esto para tener todo el espacio completo y lo vamos a aplicar. Entonces, esto sería igual al límite cuando t tiende a 0 de derivada del logaritmo es 1 sobre t, eso es directo, viene en cualquier formulario, la derivada del logaritmo es 1 sobre t, y este 1 sobre t, su derivada, pues vamos a calcular la parte para que no tengamos problemas. 1 sobre t en derivada es como si tuviera t a la menos 1, solo por leyes de los exponentes, en derivada. Entonces bajo el exponente, t a la menos 2, quedándonos menos 1 sobre t cuadrado. Esta es la derivada de 1 sobre t, y eso es lo que voy a poner aquí. Entonces eso me va a quedar menos 1 sobre t cuadrado. Borro lo de abajo y regresamos al límite. Ahora sí, lo que yo tengo, ya apliqué de aquí para acá, del color negro al color verde, ya le apliqué el L'Hopital. L'Hopital dice, una vez que lo aplicaste, trata de evaluar a ver qué tienes. Si yo lo trato de evaluar aquí directo, me va a dar infinito entre infinito y nunca voy a acabar. Entonces, lo que se les recomienda es, aplico L'Hopital, luego simplifico este límite y una vez simplificado, vuelvo a evaluar. Eso es lo correcto. De aquí para acá apliqué L'Hopital, ahora voy a simplificar esta expresión. Entonces simplifico la expresión y me queda así, límite cuando t tiende a 0, y lo que voy a hacer, esto es una regla de sándwich, extremo por extremo entre medio por medio. Extremo por extremo me va a quedar t cuadrada entre medio por medio, que sería menos t. Entonces eso se puede simplificar más, y esto es el límite cuando t tiende a 0 de menos t. Y ya este límite no tiene chiste, este límite me va a dar 0. Y listo, ya tengo el primer límite. Este límite que yo tenía aquí me dio como resultado 0. Ahora vamos por el límite que es el más interesante de todo esto, que es el de 2t a la t. Vamos a hacer espacio para resolverlo. Entonces ahora yo quiero calcular el límite cuando t tiende a 0 de 2t a la t. ¿Por qué esto es interesante?
Porque generalmente tenemos la costumbre de decir que si yo evalúo, esto sería 0 a la 0 y 0 a la 0 es 1. Pues no, eso está mal. 0 a la 0 no existe. 0 a la 0 no está definido. Esta cosa puede ser un unicornio que escupe dragones. O sea, no existe. Esta cosa no hay forma de poner cuánto es 0 a la 0. No va a ser soluble de esta manera. Por lo tanto, esto está mal hecho. Así lo que tenemos que hacer es aplicar L'Hopital, pero de una manera bastante interesante. ¿Cómo? Repito, L'Hopital solamente son cocientes, 0 entre 0 o infinito entre infinito. Aquí voy a usar, para este límite, voy a abusar que ya vieron cálculo diferencial y vieron propiedades de las reglas de L'Hopital. Dónde se puede aplicar, dónde no se puede aplicar. Sobre todo no propiedades de la regla de L'Hopital, sino propiedades de los límites. Una propiedad que es la límite de composición de funciones, que es lo que voy a utilizar aquí. Bueno, para llegar a explicarme esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bien, primero quiero saber cuánto vale 2t elevado a la t, o cómo lo puedo reescribir de otra manera. Eso lo vamos a hacer así. Supongamos que y es igual a 2t a la t. O sea, en pocas palabras, no sé cuánto vale esto, así que le doy una nueva variable. Entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar logaritmos para poder bajar este t. Es decir, lo que voy a tener es que sería logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de 2t elevado a la t. Por leyes de los logaritmos, este t va a bajar de este lado y me va a quedar t logaritmo natural de 2t, que es lo que tenemos. Ahora, esto va a ser absurdo. ¿Cómo quito el logaritmo? Aplicando la exponencial. Entonces, le aplico exponencial a ambos lados y tengo lo siguiente, que e al logaritmo natural de y va a ser igual a e a la t por el logaritmo natural de 2t. En consecuencia, esta e y este logaritmo se cancelan y yo tengo que y va a ser igual a e a la t por el logaritmo natural de 2t. Y así como está, es como quiero utilizarlo, esto. Es decir, yo empecé con que y valía esto y ahora que encontré que y también vale lo de aquí abajito, yo voy a utilizar el y de abajito. Este es el que voy a utilizar. Ese es el que voy a utilizar. Solo utilicé cambios algebraicos utilizando leyes de los exponentes y logaritmos para descubrir que y se escribe de esta manera. Espero que no haya confundido a nadie con este cambio raro que hice, pero solo apliqué leyes de los exponentes y logaritmos para llegar a que y se escribe de esta forma. Voy a borrar todo lo que tengo aquí en medio y, repito, solo utilizaré esto. Ok, entonces esto va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 de e a la t por el logaritmo natural de 2t. Y pues bien, de este límite a este límite pues se ve mucho más feo el segundo. Pero aquí es donde, repito, voy a utilizar o aprovechar el hecho de que ustedes ya llevaron la materia y voy a utilizar una composición de funciones. En el fondo, lo que yo tengo aquí, esto es una composición de funciones. Como esto es una composición de funciones, las propiedades de los límites, como yo tengo una función continua, que es la función exponencial, me va a permitir intercambiar la exponencial con el límite. Esa es la propiedad. Si no se le sabe, no se preocupen. Lo único que quiero que entiendan es que esto va a ser igual a que el límite lo subo y la exponencial la saco. Es decir, e al límite, cuando t tiende a 0, de t por el logaritmo natural de 2t. Esto ya tiene una gran ventaja porque ahora este límite se parece demasiado al anterior, al t logaritmo natural de t, solo que este tiene un 2. Así que esto ya lo puedo trabajar porque es exactamente la primera parte de mi curva. Entonces esto va a ser igual a e al límite cuando t tiende a 0. Aplico el mismo truco que la vez pasada, 2t sobre 1 sobre t. Esto es e al límite cuando t tiende a 0. Afortunadamente ahora esto ya es infinito entre infinito, bueno, menos infinito entre infinito, que es lo mismo de la vez anterior. Y pues entonces me va a quedar derivada del logaritmo natural de 2t. Esta la voy a calcular aquí abajito para que no tengan problemas. Logaritmo natural de 2t en su derivada es 1 sobre 2t por 2. ¿Por qué? Porque es 1 sobre t o 1 sobre u, que es la fórmula, 1 sobre u, por la derivada de u. Entonces la derivada de u sería 2. Se cancelan los 2 y me va a quedar 1 sobre t. Y eso es lo que ponemos. Entonces esto va a ser 1 sobre t entre la derivada de 1 sobre t, que ya la calculamos anteriormente, que es menos 1 sobre t cuadrado. Y entonces, otra vez, ya apliqué el L'Hopital, que es el paso de aquí para acá. Una vez que aplique el L'Hopital, ahora simplifico y ya después evalúo. Entonces simplifico y esto es e
al límite cuando t tiende a 0 de menos t cuadrada sobre t. Voy a borrar esto para tener más espacio. Y pues eso me va a dar e al límite cuando t tiende a 0 de menos t, que claramente esto es e a la 0. Y esto sí existe, esto ya existe, e a la 0 sí existe, e a la 0 es 1. Entonces, este límite me dio 1. Por lo tanto, el límite general, que es el que yo quería de mi curva, voy a poner aquí abajito, como solución, va a ser lo siguiente. El límite, cuando t tiende a 0, de la función gamma de t, no va a ser otra cosa que acomodar cada una de las soluciones. La primera solución nos dio... La primera solución nos dio 0 y esta segunda nos dio 1. Y listo, ya acabamos. Espero que con estos ejemplos sean capaces de resolver ya cualquier límite o que recuerden cómo se resuelve cualquier límite o que recuerden cómo se resuelve cualquier límite. No quisiera poner más ejemplos de esto porque si se dan cuenta voy a abusar de esto que tengo aquí. Y solamente es dada una curva, calculo límite entrada por entrada. Traté de poner los límites más difíciles para que ustedes vean y recuerden cómo se hacen. Y pues los límites sencillitos, pues vean que no tendrán mucho esfuerzo en calcularlos. ¿Sale? Si ya requieren más de esto, pues me avisan y vemos. ¿Sale? Así que suerte, muchachos.